Zelensky también anunció negociaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en los Emiratos Árabes Unidos. La delegación ucraniana estará representada, en particular, por Umerov, Budanov y Kislytsia, quienes actualmente mantienen negociaciones constantes con los socios estadounidenses. Vladimir Zelensky precisó que el equipo ucraniano primero mantendrá una reunión separada con los representantes de Estados Unidos, tras lo cual se planificarán negociaciones trilaterales con la participación de los rusos. Después de la reunión con Trump, al intervenir en el Foro Económico de Davos, Vladimir Zelensky subrayó por separado que ninguna garantía de seguridad para Ucrania funcionará sin la participación de Estados Unidos. Además, el presidente llamó la atención sobre la necesidad de seguir presionando a Rusia, que continúa con el terrorismo energético, atacando la infraestructura ucraniana incluso en pleno invierno. Rusia ataca el sector energético, en eso se están enfocando. No es ningún secreto, no es un error, ese es su objetivo. Apagones en Ucrania, y atacan principalmente a los civiles. Utilizan misiles contra la infraestructura civil, la infraestructura crítica, como hospitales, guarderías y escuelas. Pero principalmente se enfocan en destruir la electricidad, el suministro de agua y la calefacción. El rostro de Rusia. Este es el rostro de esta guerra. Le dije al presidente Trump, no se olvide de los Patriots. Es muy importante para nosotros durante este invierno. Además, Volodymyr Zelensky expresó la opinión de que Europa, en las circunstancias actuales, es necesario crear unas Fuerzas Armadas unidas para no depositar todas las esperanzas en las garantías dentro del marco de la OTAN. Así lo declaró el presidente de Ucrania. Según el jefe de Estado, Europa necesita un ejército que realmente proteja la región. Ahora Europa solo confía en la creencia de que, en caso de peligro, la OTAN actuará. Pero si Putin decide atacar a Lituania o Polonia, ¿quién responderá? Ahora la OTAN existe sobre la base de la fe en que Estados Unidos intervendrá, no se quedará al margen y acudirá en ayuda. Y si no es así, algunos esperan con la esperanza de que el problema se resuelva por sí solo. Otros han empezado a actuar, invirtiendo en la industria de defensa y así sucesivamente. Pero no olvidemos que, hasta que Estados Unidos no presionó a Europa, la mayoría de los países ni siquiera intentaba gastar en defensa, el 5% del PIB. La visita de Volodymyr Zelensky a Davos estuvo precedida por un intenso trabajo de la delegación ucraniana con socios internacionales. Sobre ello habló el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustam Umerov. Una de las principales áreas de trabajo fue la recuperación de la economía ucraniana. Esta cuestión se discutió, en particular, con la dirección de la corporación estadounidense BlackRock. También se celebraron reuniones con los primeros ministros de Noruega y Qatar. Se llevaron a cabo negociaciones por separado con socios estadounidenses, entre ellos Jared Kushner y Steve Witkoff. No se comunican los resultados concretos de las reuniones. Rustam Umerov declaró que continuarán trabajando con los socios. Por separado, se celebró una reunión con los socios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff. Los temas principales fueron el desarrollo económico, la reconstrucción tras la guerra y las garantías de seguridad. Se informó a los socios sobre los nuevos bombardeos rusos contra la infraestructura civil, en particular sobre la situación en Kiev, donde, debido a los ataques, millones de personas se quedaron sin luz ni calefacción. Seguimos trabajando con los socios, combinando la defensa del país hoy con la preparación de la base para su recuperación. Mañana. Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, en Telegram. Sobe. El progreso en las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, también se pronunció el propio representante especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff. Al hablar en Davos esta mañana, señaló que el proceso está en su fase final. Tras reunirse con la delegación ucraniana, el representante especial de Estados Unidos calificó las negociaciones de constructivas. Nosotros. Hablamos sobre la dinámica positiva del desarrollo de la economía ucraniana y del sistema financiero, el mercado de capitales y los puestos de trabajo.
El presidente mencionó la zona libre de aranceles para Ucrania, lo que, en mi opinión, será un punto de inflexión. Verán cómo la industria comenzará a trasladarse masivamente a esta región. Imaginen que podrán competir sin tener que pagar aranceles al exportar productos a Estados Unidos. Antes de reunirse con Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos presentó su iniciativa, el Consejo de la Paz, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. Más de 20 países aceptaron la invitación para unirse al Consejo, incluidos aliados de Oriente Medio y algunos miembros de la OTAN, como Turquía y Hungría. Los principales aliados europeos de Estados Unidos aún no han confirmado su participación, y algunos países han rechazado la invitación. El Consejo de la Paz se presenta como una organización internacional con un amplio mandato para la resolución de conflictos. En su discurso de apertura, Trump declaró que la nueva organización internacional cooperará con la ONU. Además, enumeró importantes temas de política exterior en Oriente Medio y en todo el mundo que abordará su iniciativa. Uno de los principales enfoques del Consejo de la Paz será el esfuerzo por resolver el conflicto en la Franja de Gaza. Tendremos un gran éxito en Gaza. Será un excelente plan. Y fue precisamente con esto que comenzó la labor del Consejo de la Paz. Y creo que, a medida que logremos avances en Gaza, podremos ampliar nuestras actividades a otras regiones. Podremos ocuparnos también de muchos otros asuntos. En cuanto este consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Y lo haremos conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas. Mientras continúa la lucha diplomática por la paz, Rusia sigue lanzando incesantes ataques terroristas contra Ucrania. En Dnipro, 14 personas resultaron heridas debido al impacto de un dron de ataque ruso en un edificio residencial. Los Chad atacaron la ciudad alrededor del mediodía. Durante todo el día, Kryvyi también estuvo bajo un ataque combinado, se dañó una zona residencial y varias infraestructuras. Los rescatistas están trabajando en el lugar. Vea en el reportaje de Natalie Usak las consecuencias del terror para los civiles. Drones de ataque rusos atacaron Dnipro a mitad de la jornada laboral. En el transcurso de media hora, el ejército de los ocupantes lanzó una decena de drones sobre la ciudad. Uno de ellos impactó directamente en un edificio residencial de varios pisos. Vivo al lado del edificio. Vivo en la casa de al lado. Escuché cómo pasó volando y luego hubo una explosión. Nos asustamos. Fue muy inesperado. Sofía vive en el bloque donde impactó el dron. Ella dice que después del turno de noche se fue a la cama y se despertó por la explosión. No entendí inmediatamente lo que pasó. Ya estaba tan asustado que agarré todo lo que había allí. Y ya me asusté. Agarré los documentos, pero ni siquiera tomé mis cosas. Corrí en pantuflas. Solo llevé a mi gata y nada más. Y ya en la entrada del edificio estaba la policía y todos corrían. En medio del día, muchos estaban en el trabajo. Eso salvó la vida de las personas, dice Julia. Su apartamento está ubicado en la entrada vecina, pero las ventanas dan al bloque dañado. Me llamó mi hermana y me avisó que había caído algo en mi edificio. Me llamó mi hermana y me dijo que algo había caído en mi edificio. El apartamento está en el piso 11. El tercer portal es donde cayó, el mío es el cuarto. Y el apartamento está relativamente cerca. El dron impactó a la altura de los pisos 12 y 13. El apartamento de Tatiana está en el 10º. La mujer cuenta que en el momento del ataque regresaba a casa, pero se retrasó en el cruce porque el semáforo estaba apagado. Como le tengo miedo a las explosiones, tenía la música a todo volumen. Y no escuché la explosión, pero vi el destello. Y vi cómo entró en mi puerta. Y entendí que no tenía que apresurarme a ningún lado. Y aquí estoy. Vivo, mis vecinos están vivos. No había nadie en el apartamento. 16 residentes del edificio fueron evacuados por los rescatistas. Una mujer fue rescatada del piso 14 utilizando una escalera de gran altura. Las puertas de su apartamento estaban bloqueadas. Se han desplegado equipos de rescate para abordar las consecuencias, instalando tiendas de campaña para calentar a los damnificados y proporcionando primeros auxilios. Kiboy Rock también fue atacado el 22 de enero. La ciudad fue atacada por drones por la mañana. Tras ellos, las tropas rusas lanzaron un misil balístico. 12 personas resultaron heridas, incluidos 4 niños. Un edificio de apartamentos de 2 plantas,
así como viviendas particulares. Edificios administrativos e instalaciones de infraestructura quedaron prácticamente destruidos. Como resultado de un ataque nocturno con drones rusos en la región de Dnipropetrovsk, 2 mujeres resultaron heridas. Una de ellas fue hospitalizada. Además, según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Danza, en Pavlograd los drones dañaron 8 casas particulares y 4 automóviles. Se produjeron incendios y destrucción. Distrito de Nikopol. El enemigo fue atacado con drones FPV, resultando dañados un edificio de oficinas y un gasoducto. Un adolescente murió como consecuencia de un ataque nocturno ruso en la región de Odessa. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Odessa, Oleg Kipe, el dron impactó entre los pisos 18 y 19 de un edificio de apartamentos, sin detonación posterior. Se dañaron las fachadas, los cristales, así como los automóviles estacionados cerca. Ya del edificio fueron evacuadas 58 personas, entre ellas 8 niños. Todos los servicios especializados están trabajando en el lugar. Continúa la eliminación de las consecuencias del ataque ruso. Las tropas rusas lanzaron bombas aéreas guiadas sobre Kamisevaca, en la región de Zaporilla. Según informan las autoridades locales, hubo al menos 4 impactos. Un residente local murió y otros 9 resultaron heridos. Al menos 24 casas particulares resultaron dañadas. Los rescatistas extinguieron el incendio en el techo de una de estas casas. En la noche del 22 de enero, las tropas rusas atacaron Zaporilla con drones tipo Schar. Los ataques se dirigieron al sector privado. Más de 50 casas resultaron afectadas por los daños. Se dañaron los techos, se rompieron las ventanas y también se destruyó parcialmente el edificio de un centro comercial. Un hombre resultó herido. Ve el reportaje para conocer las consecuencias de este ataque. Las tropas rusas atacaron la ciudad la noche anterior, alrededor de las 10 de la noche. Uno de los drones explotó en un barrio residencial entre casas particulares. Todo el día no pasó nada, silencio, ni drones chat, ni alarmas. De repente, todo esto cae de la nada. Se fue la luz, escucho algunos gritos en la calle. Mi madre llora, yo estoy histérica. La explosión rompió puertas y ventanas. Los escombros atravesaron el techo. Lo muestra Olga. Su casa está cerca del epicentro de la explosión. Esta puerta la encontraron y simplemente la apoyaron. Todo por allá está destrozado. Bueno, y ahí está eso. Ya así, en el banco, para que los miembros también se golpearan. Otro de los drones explotó en el techo de un supermercado de materiales de construcción. En ese momento ya no estaba abierto, por lo que no hubo heridos. Como consecuencia del impacto, se inició un incendio en el segundo piso. Sin embargo, los rescatistas lograron apagar rápidamente el foco del incendio. A pesar de haber sobrevivido al ataque nocturno, abrirán para los clientes según el horario, informó un empleado del supermercado. La tienda no estaba abierta cuando ocurrió la explosión. Hoy está funcionando desde las 11. Quizás no todos los departamentos, pero abrió. En el lugar de la explosión, en el sector privado, trabajan voluntarios y empleados de servicios públicos. Están reparando los techos y cubriendo las ventanas rotas con paneles de madera. Oleg Pritikin, Boris Yakovenko desde Zaporilla para el canal de televisión Freedom. Las tropas rusas atacaron durante la noche la infraestructura energética en varias regiones de Ucrania. Como resultado, se registraron cortes de energía en las regiones de Odessa, Kharkov y Zaporilla. Así lo informa el Ministerio de Energía. Las brigadas de reparación de los trabajadores de energía y de los servicios de calefacción trabajan sin parar, donde esto permite controlar la situación de seguridad durante la eliminación de las consecuencias de los constantes ataques de Rusia a la infraestructura energética. Los trabajos de emergencia se están llevando a cabo en todas las regiones. Los trabajos de emergencia y restauración se están llevando a cabo en todas las regiones. Más de 160 brigadas están trabajando actualmente para restablecer la luz y el calor en la capital. Los operadores de los sistemas de distribución en Kiev y la región continúan aplicando restricciones en la red. En la mayoría de las regiones, actualmente se han implementado cortes de emergencia debido a la sobrecarga del equipo en condiciones de un nivel de consumo muy alto.
Debido a las condiciones meteorológicas, 11 localidades se encuentran sin suministro eléctrico. En la región de Poltava, las brigadas de reparación están trabajando en la restauración de las líneas dañadas. Debido a los ataques masivos de la Federación Rusa, el sector energético de Ucrania opera en modo de emergencia. Desde el inicio del día, se han producido 123 enfrentamientos en el frente. Así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La situación más tensa se registra en la dirección de Pokrovsk. Asimismo, los ocupantes rusos no cesan sus intentos de asaltar Guliáipole y Konstantinovka. Los defensores ucranianos Están finalizando la limpieza. Más detalles sobre la situación en el frente a continuación. Todos los intentos de los rusos de mejorar su posición y restablecer la comunicación terrestre con la ciudad siguen siendo infructuosos. Esto evidencia la falta de refuerzos por su parte. Así, los operadores de drones de la 116ª Brigada Mecanizada, que controla la dirección de Kupiansk, alcanzaron un objetivo poco común. Los defensores ucranianos localizaron una instalación de artillería autopropulsada rusa bien camuflada y la atacaron. Como bonificación, incendiaron 2 vehículos y derribaron un dron de ataque ruso tipo Monilla cuando se acercaba a las posiciones ucranianas. En la dirección de Limán, los pilotos de la unidad fronteriza, Fénix, continúan asestando potentes golpes al enemigo. Los defensores ucranianos detectan y eliminan pequeños grupos de asalto rusos, que intentan abrirse paso bajo la cobertura de su artillería. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan destruyendo la artillería y los vehículos blindados rusos. En particular, fue destruido un tanque T-72. Para los pilotos de Fénix, no existen objetivos imposibles o inalcanzables. Fuerzas y medios. A duras penas logra trasladar recursos directamente a los sectores más difíciles. Además, las principales tareas son capturar precisamente aquellas ciudades que son decisivas para determinar la estrategia y la política de Putin. Se trata de la dirección de Pokrovsk y Mirnorad, hoy también de Uliáipole y la dirección de Zaporilla, por supuesto, de Kostiantynivka, así como de la zona de Limán y más allá hacia Sloviansk y Kramatorsk. Precisamente son frentes áricos, sectores muy difíciles para el enemigo, decisivos. En la dirección de Kostiantynivka, los defensores ucranianos repelieron los intentos del ejército ruso de irrumpir en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las zonas de los asentamientos de Predtekine, Pleshcheyevka, Ivanovilla y Yablonivka. Rusin Yari Sofiyitka. En la dirección de Uliáipole, el agresor intentó desplazar a las tropas ucranianas en las zonas de Barbaritka, Uliáipole, hacia Seleni y Dobropilla. Y en la dirección de Pokrovsk, los ocupantes rusos intentaron asaltar en las zonas de Sakove, Ivanivka, Dorozhne, Rodinske, Kotrin, Molodetske, Tachne y en dirección a Novopavlivka. Cerca de Mirnograd, los operadores de la 79ª Brigada Aerotransportada Independiente destruyeron 2 obuses rusos de 30 de calibre 122 milímetros. Primero fueron detectados por el reconocimiento aéreo, y luego los pilotos, mediante ataques contra un CFPV, alcanzaron a la infantería rusa que intenta avanzar hacia Mirnograd sin cobertura de artillería. Por cierto, el costo de uno de estos obuses es de aproximadamente $300,000. Y las tripulaciones de drones de la 23ª Brigada Independiente, Yortisia, de la Guardia Nacional de Ucrania continúan eliminando al enemigo en la dirección de Zaporilla. La unidad opera en un modo intensivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, utilizando los drones kamikaze más modernos y sistemas de lanzamiento para atacar refugios, equipos y la infantería de los ocupantes rusos. Cada misión de combate termina con la confirmación de la destrucción de objetivos en la retaguardia profunda, incluso directamente en los refugios. La alta velocidad de reacción y la máxima eficacia de la unidad permiten destruir sistemáticamente los recursos de los invasores en las aproximaciones a las posiciones. El ancho.
de la zona de muerte en los últimos 6 meses ha aumentado de 5 kilómetros a 10 y a veces llega hasta 20 kilómetros. Esto, en consecuencia, imposibilita que la unidad rusa traslade personal y equipo directamente a la línea de contacto de combate. Veamos cómo ha cambiado la táctica de las tropas rusas. De los asaltos masivos, ahora pasan al uso masivo de vehículos automotores e incluso de burros de combate, es decir, burros de guerra. Y luego, en consecuencia, ya se utiliza la táctica de la llamada infiltración de grupos de asalto, es decir, la penetración de pequeños grupos de asalto de entre 2 y 8 personas en lo profundo de las posiciones ucranianas. Según la práctica, la esperanza de vida de un asaltante, lo recalco una vez más, es como máximo de 10 días. Mientras tanto, las pérdidas totales de combate del ejército ruso en Ucrania ya han superado 1.230.000 personas. Otros 1.070 ocupantes rusos fueron eliminados en las últimas 24 horas, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También fueron destruidos 9 tanques, 5 vehículos blindados y 53 piezas de artillería. 2 sistemas de lanzacohetes múltiples, 3 sistemas de defensa aérea, así como más de 170 unidades de vehículos automotores rusos. Drones del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron la terminal petrolera Tamanextegas en la región de Krasnodar, Rusia. Según informó el SBU, resultaron dañados los oleoductos tecnológicos en los muelles. De los tanques dañados se derramaron productos petrolíferos y se incendiaron. Las llamas se extendieron por una superficie de 7.000 metros cuadrados. Las pérdidas, según estimaciones preliminares, ascienden a unos $50 millones. Este puerto es uno de los más grandes de la región del Mar Negro y se encarga del transbordo de petróleo, gas y amoníaco. Su parque de almacenamiento de productos petrolíferos y gas licuado supera el 1.000.000 de metros cúbicos. Las fuerzas navales francesas detuvieron un petrolero perteneciente a la llamada Flota Sombra de la Federación Rusa. Así lo declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Según él, la operación se llevó a cabo en el mar Mediterráneo. Según informó la Prefectura Marítima de Francia, se trata del buque Grinch. Zarpó de Murmansk a principios de enero. El petrolero fue incluido en las listas de sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos de América y el Reino Unido desde el verano pasado. Se ha iniciado una investigación judicial. No toleraremos ninguna violación. La operación se llevó a cabo en alta mar con el apoyo de varios de nuestros aliados. Se realizó en estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tenemos la intención de respetar el derecho internacional y garantizar la aplicación efectiva de las sanciones. La actividad de la flota en la sombra contribuye a financiar la guerra de agresión contra Ucrania. Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la red social X. El Comité Militar de la OTAN se reunió durante 2 días en Bruselas. Uno de los temas fue la ayuda a Ucrania. En el marco de este tema, esta mañana se celebró una reunión del Consejo Ucrania-OTAN. En ella participó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Él contó que Rusia continúa la guerra contra Ucrania, empleando a más de 715.000 militares y atacando infraestructuras críticas, principalmente del sector energético. Sobre qué más se habló en la sede de la alianza, estuvo atento el corresponsal especial del canal Freedom en Europa. Veamos. El apoyo a Ucrania es de interés para la seguridad de la OTAN. Por eso, la alianza continuará brindándolo y planea hacerlo incluso en caso de que se alcance la paz. Así lo declararon hoy los líderes de la OTAN tras la reunión del Comité Militar de la Alianza. En el marco del encuentro también se celebró una sesión del Consejo Ucrania-OTAN. En la sesión de este consejo, la parte ucraniana estuvo representada por el comandante en jefe. En el contexto de las operaciones estratégicas llevadas a cabo por los miembros pertenecientes a las diversas ramas de las Fuerzas Armadas de la República de Ucrania en defensa de la soberanía nacional y la integridad
territorial de su propio país. Oleksandr Sirski. Nuestro apoyo a Ucrania sigue siendo invariable como nuestra prioridad número uno, porque la lucha de Ucrania no es solo por Ucrania, sino también por nuestra seguridad colectiva. La lucha de Ucrania es nuestra lucha. Todas nuestras iniciativas dirigidas a garantizar el derecho de Ucrania a la autodefensa están dando sus frutos y todos los aliados están dispuestos a aportar su contribución. Pero podemos y debemos hacer más, y nuestro apoyo será inquebrantable. En este sentido, permítanme expresar mi agradecimiento a los soldados ucranianos, como lo hice con su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la videoconferencia. Su valentía, disciplina, resistencia, adaptabilidad y determinación son verdaderamente ejemplares. El comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexis Krenkovich, aseguró que, a pesar de las negociaciones para lograr la paz, la ayuda a Ucrania por parte de la OTAN no se detiene, incluida la del programa Pearl, que consiste en la compra de armas estadounidenses para las Fuerzas Armadas ucranianas. Mientras el presidente Trump y su equipo trabajan incansablemente para establecer la paz en Ucrania, otro tema de esta semana se ha vuelto vital. Un apoyo importante de la OTAN en el marco de nuestra misión de asistencia en materia de seguridad y formación en Ucrania. Es evidente que la seguridad de Ucrania está estrechamente vinculada a la seguridad de Europa. Tanto la lista integral de necesidades de Ucrania como la lista prioritaria de necesidades de Ucrania, Pearl, siguen siendo sumamente importantes para la defensa de Ucrania. La herramienta NSATU desempeña un papel clave en la coordinación y provisión de ayuda a través de estos mecanismos. La alianza no solo ayuda a Ucrania, sino que también aprende de su experiencia, aprende cómo librar una guerra moderna. Las acciones del ejército ucraniano para repeler la agresión rusa son un buen ejemplo para la OTAN. La guerra moderna requiere destreza y ritmo. En la alianza, estamos trabajando en la implementación de nuevas herramientas y tecnologías que aumentarán tanto la resiliencia como la capacidad de combate. El trabajo, la tecnología, las tecnologías de la información y el espacio son aceleradores extraordinarios del poder militar. Son la base de la resiliencia de Ucrania frente a la agresión rusa. Estamos trabajando en la implementación de estas tecnologías en todos los aspectos de nuestras Fuerzas Armadas. El jefe de la OTAN en Europa, general Grinkevich, afirmó que la alianza actuará lo necesario para ayudar a Ucrania a frenar el conflicto. Según él, seguirán apoyando al país incluso si se alcanza la paz. Teniendo en cuenta la increíble magnitud del derramamiento de sangre que vemos en el campo de batalla, es nuestro deber ayudar a los ucranianos a fortalecerse lo máximo posible. Supongo que continuaremos haciendo esto también en tiempos de paz, aunque los parámetros del acuerdo de paz lo determinarán, pero estamos listos para hacer todo lo que se nos requiera. A pesar de los debates políticos en torno a los posibles parámetros de un acuerdo para lograr la paz en Ucrania, la posición de la OTAN sigue siendo la misma. La seguridad de Ucrania es la seguridad de la alianza. Por eso, el apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas continúa y continuará, sea cual sea el desarrollo de la situación. Vitaly Sisov, Ruslan Kuskov desde Bruselas para el canal de televisión Freedom.